It looks like we have everyone Muy joining. bien. I will Al just give parecer está a few more sumándose ya moments cada for una de las everyone to personas que get van a in and asistir. connected Vamos to a the dar video. unos instantes más para que puedan conectarse All right. al Well, audio. good morning, good afternoon, and good Buenos evening, días, everyone, buenas and a tardes, very buenas warm noches welcome a to cada uno de today's ustedes. knowledge Reciban una exchange cálida session bienvenida on a la sesión applications de reviewed intercambio de by your conocimientos program y to support national solicitudes del action for Laboratorio de MBSAP Biodiversidad updates del PNUMA MBSAP para poder dar implementation apoyo readiness, a and los national planes de reporting. acción nacional, My las name is Annie Vernick, actualizaciones de los and I'm MPA coming to you y today su from the implementación very para early lo que es el morning informe of the nacional. West Soy Annie Coast of Bernick the y US. vengo desde I muy work as a temprano, strategic ¿sí? En advisor la on costa science and oeste de Estados policy at Unidos. Trabajo como UNEP. asesora And most estratégica likely sobre for ciencia y today's políticas session, en I el am PNUD. co-manager of our Y UN para la sesión del Biodiversity día de Lab hoy voy a spatial data platform. administrar It's también my pleasure como to parte de lo que es la facilitate this plataforma de session on datos behalf of the espaciales full del UN GAL Laboratorio de partnership Biodiversidad de across Naciones CDP, Unidas. Es un placer UNDP, facilitar la and sesión del día UNEP. de hoy en representación So del before we start, I want Laboratorio to de ask all Biodiversidad of de you Naciones to Unidas introduce también. yourselves in the chat Antes de comenzar, with your quiero pedirles name que and where todos you're se joining presenten from. en la ventana de This is chat an con su interactive nombre y la discussion, and we want to make organización que sure that we representan. all Esto make use será of this una space to discusión engage as interactiva y queremos actively asegurarnos as de we poder can. utilizar este So espacio please de la do go manera más ahead and add interactiva your posible. Así que name, por favor, where you're adelante. joining from, Siéntanse your libres de institution, volcar if you're el able nombre, to in desde the donde chat. se suma la institución, si lo All right, desean, let's desde see, we have luego, en la Barbara from ventana de chat. Argentina, Vemos Sami a from Bárbara South desde Argentina, Africa. a Sami de Sudáfrica. Please do keep them coming. It's great to see. Por All right, we have favor, Tamara from manténganlo Georgia, Mohammed activo. from Yemen. Vemos Great. a It's Andrew wonderful to see all también of de you here. So Sudáfrica, a Nana please de keep them Georgia, coming. I will keep introducing the Mamali. session, Qué bueno, de Sri but it's Lanka. great to Voy a see everyone we continuar have here presentando la sesión, today. pero es maravilloso ver cómo se suman All right, so participantes to de todo meet el mundo. CBP reporting commitments, Para many poder governments, cumplir local boards con are los requesting compromisos de opportunities to reporte explore del regional knowledge, CDB, muchos skills, gobiernos, and los puntos innovative focales están solutions that solicitando could be oportunidades para valuable if explorar replicated in their conocimientos countries. regionales, destrezas y soluciones Today's innovadoras que session pueden ser will provide the valiosos si se opportunity replican en for sus 5 países. La countries to sesión del día de showcase hoy va their a ofrecer use una of oportunidad specific de 5 features países available para on the UN mostrar sus Biodiversity características Lab to específicas support their disponibles work around en el Lab planning, de Biodiversidad de monitoring, and Naciones Unidas reporting para for apoyar su CBP. trabajo y This session planificación, will also monitoreo y reporte draw del on the CDB. central role Esta of the sesión Technical and también va a Scientific apoyarse en Support el rol Centers, científico or de los TSCCs, Centros de in Apoyo supporting knowledge Científico y dissemination Técnico, o and peer TSCCs, exchange, as well as y their continued también el leadership in conocimiento promoting de the use of soporte spatial en la planning for difusión e informed intercambio de pares, decisions. al igual que lo que es la Today's promoción de session is jointly liderazgo organized para by la utilización UNDP de and datos UNEP, espaciales para la with planificación y financial toma de support from decisiones. El JEF, día de and is hoy part of the está Capacity organizado Development Support por provided el under the PENUMA JEF y Aid el Umbrella PNUD program to bajo support lo que es el MBSAP updates programa and the Paraguas seventh national del report. JEF 8 So y thank you all apoyo so a lo que much son for las all of you for actualizaciones de los taking MBPA. time out of your busy Y la schedules to redacción join también us. del It looks like séptimo we have informe about nacional. 62 Gracias entonces por participants sumarse y today. por tomarse el tiempo de All participar el right, día de hoy. so Tenemos before we 62 start, let's quickly go participantes over ya. some important Antes de house comenzar, rules for vamos a today. pasar por lo que son As always, we do algunas have claves para la simultaneous logística del día de interpretation hoy. available Quiero in recordarles que French and cuentan con Spanish, interpretación and we want to disponible en give a francés y en huge thank you to español. our interpreters Queremos for being with darles us un today. agradecimiento especial a nuestros intérpretes To por estar activate el día de hoy con interpretation, nosotros. you can Para click poder on the activar la globe interpretación, icon pueden at the hacer bottom of clic your en el screen and icono de globo select your terráqueo en la preferred parte inferior language. de la barra de If you herramientas want to follow de la the pantalla English del session, Zoom please do y select seleccionar the el idioma de English preferencia. channel, Si as quieren we'll have seguir la sesión en presentations inglés, in por multiple favor, languages. seleccionen el canal inglés también porque And I'll tendremos also presentaciones remind en myself, distintos as well as idiomas. all of our Y other también speakers and quiero participants, to recordarme, al speak igual que slowly, otros taking the floor oradores y to support participantes, our a que hablen interpreters. lentamente y de manera pausada Finally, cuando if you tomen la experience palabra any para apoyar technical el trabajo de issues, los please intérpretes. don't Por hesitate último, to reach out si to my experimentan algún colleague problema Alexi técnico, por favor, using the no duden en Zoom contactar a message mi colega function, and Alexi, he's que also dropping a utilizando message into the la chat to función de help be directed by mensajes del him. Zoom y también está dejándoles Please un note that this mensaje en el webinar chat is para que being lo puedan recorded, identificar. and the Por favor, recordings tomen as nota well de as que the este seminario web presentations will está be siendo shared with you grabado after the y session. las grabaciones y las All right, presentaciones next serán slide. compartidas después de la sesión. Siguiente So on the diapositiva. screen, you can now see today's agenda. Podemos ver To entonces set the ahora la scene, we'll agenda start para with el a día de short hoy. video Para trailer comenzar, vamos a introducing you comenzar to UN también con un Biodiversity breve Lab video que and the pieces presenta el we'll cover trabajo today. del Laboratorio
Observatorio de After Biodiversidad that, we'll move y into las this características first que segment cubriremos of the el día de session. hoy. Luego But they'll be entraremos en el primer keeping segmento de separate la sesión, presentations que va a by tener country presentaciones representatives. introductorias de The presentations representantes will por feature país. specific
Las features presentaciones available van a on mostrar UN Biodiversity características Lab, específicas include work disponibles around en nuestro planning, laboratorio de monitoring, and biodiversidad para reporting the apoyar el CDP. trabajo en torno a la planificación, Following the monitoreo country y reporte presentations, para all lo of que you es will el be CDB. invited to Después join de estas breakout presentaciones, rooms todos on serán Zoom invitados a to sumarse a las further secciones de peer grupos en exchange. Zoom It will para lo benefit que es here un from the intercambio de participation pares. and Van a moderation of beneficiarse the aquí de la CBDTF participación y CC moderación representatives también de to discuss representantes challenges and del opportunities CDB, around the use of TCCC, para spatial data discutir for los national desafíos y action oportunidades under en the torno al uso CBDT. de datos These espaciales breakout para la rooms will acción also give you nacional a bajo el chance to ask CDB. more Estas direct secciones de questions grupos to también nos our darán la presenters about oportunidad the de work hacer that they preguntas have más done in their directas a los countries. presentadores con respecto al trabajo que han We'll desarrollado en sus conclude the webinar with países. a few final Vamos a reflections concluir before we luego wrap con up. algunas reflexiones finales So we're y so excited cierre. today to have an Estamos amazing group of felices de poder presenters and contar breakout room con un facilitators grupo de from 5 panelistas different countries maravillosos y and también 3 different facilitadores en las secciones TFCCs de grupo who de will 5 países star in distintos our session y today. 3 distintos We hope all of TCCCs you find que today's van a session estar en useful la and sesión del día de informative. hoy y esperamos que sea Finally, I informativa just want to y recap the útil la objectives sesión. for Por today's último, session. quiero hacer una So first, we recapitulación de want los to objetivos para la showcase sesión del national día de hoy. relevance Primero in queremos 5 mostrar los countries that are esfuerzos using nacionales en UNBL 5 países, como to mencioné, que facilitate the están application utilizando of spatial el data. Laboratorio de Biodiversidad de Naciones Unidas para Second, facilitar la we want to aplicación de datos introduce espaciales. specific En segundo features lugar, on UN queremos Biodiversity Lab presentar características that could be específicas useful to del all parties' Laboratorio de national efforts to Biodiversidad de use Naciones spatial Unidas que data podrían for ser action útil around the para CBD. todos los esfuerzos And nacionales que finally, están realizando and most nuestros importantly, we colaboradores want to al provide a utilizar los space for datos dialogue espaciales para across parties on las actualizaciones de opportunities los and MPPAs, challenges las in the use of implementaciones spatial y el data for monitoreo y reporte FEDTDF. nacional. So Y we por hope último, for all of queremos you to ofrecer este participate espacio para actively as diálogo we entre have todas a las huge partes amount of con las creative oportunidades input y chat, so comentando that's great. oportunidades y desafíos Please en el uso de do datos participate in espaciales the para breakout lo que es rooms. el We are Marco by Mundial de using the chat Biodiversidad or CAMI by raising your Montreal. hands. Por favor, participen en las secciones de All right, grupos. Los instamos so también a without comentar further en el ado, chat o let's alzando la start mano. with a Sin short más, video entonces vamos a trailer that will comenzar provide con an un breve introduction to video UN Biodiversity para, a Lab. modo de introducción So I'll a lo ask que es my este colleague laboratorio. Martina Voy a to go pedirle ahora ahead a mi and play the colega trailer. Martina a que se pueda sumar compartiendo el video. Aquí vamos. From the streets of New York City to the heart of the Desde las Amazon, calles de maps help us Nueva York al understand corazón de how a changing Amazonas, planet los mapas is nos affecting ayudan a our comprender lives. cómo nuestro planeta en cambio The afecta maps nuestras help us see vidas. where nature Los is mapas nos thriving ayudan a ver and dónde where it's being prospera la destroyed. naturaleza y dónde está siendo destruida. Spatial data help decision Los makers datos put espaciales nature ayudan a los next to responsables de la man toma de decisiones by a helping them situar la naturaleza en identify el centro del essential desarrollo ecosystems that sostenible, help us secure identificando water, ecosistemas feed more than esenciales que nos 7 ayudan a billion people, garantizar el agua, avoid natural alimentar a más de disasters, 7.000 millones de protect green personas, habitat, evitar desastres and sustain more naturales, than 2 mantener el billion carbono en el livelihoods. suelo y sustentar más de At the 2.000 millones de United Nations, medios de vida. together with our En partners, Naciones we're Unidas, excited junto to con launch nuestros the next socios, nos iteration of the complace UN lanzar la Biodiversity próxima Lab. edición del We have Laboratorio de updated the Biodiversidad UN de Naciones Biodiversity Unidas. Lab with new Hemos data and actualizado el new laboratorio functions con to nuevos help datos y decision nuevas makers funciones put para nature at ayudar the a los heart of tomadores de development. decisiones a situar la naturaleza en el centro del desarrollo. To access cutting Para edge global acceder data a las lakes, capas de download the datos globales world's de first vanguardia, 10-meter incluyendo el primer resolution mapa del landform mundo de la data cobertura y geospatial. el uso del suelo con una resolución de 10 metros, To explore popular data para collections explorar that unlock colecciones de power datos of data on populares que key climate aprovechan el issues potencial and de los unlock datos sobre insights cuestiones globally temáticas and clave where action y is needed ofrecen most. información sobre cómo y dónde es más necesario To create a actuar. secure workspace, Para welcome to generar un create your espacio de own trabajo data, seguro generate donde your own puedan subir sus workspace at propios the datos y intersection of generar sus nature, propias climate, conclusiones sobre and la sustainable intersección entre development. naturaleza, el clima y desarrollo sostenible. To display dynamic metrics Para such as mostrar deforestation métricas and dinámicas highlight como la indicators for the deforestación Global y Biodiversity indicadores Framework, principales del showing the Marco state of the Mundial para planet la at the click of Diversidad a button. Biológica que reflejen el estado del planeta con solo hacer clic. To create an integrated spatial plan by Crear utilizing the un world's plan best espacial spatial integrado prioritization utilizando la mejor science ciencia y and los take mejores action datos del under mundo the en materia de Biodiversity priorización Framework. espacial para tomar Users medidas can now en access our favor del asset Marco integrated Mundial para spatial plan tool, Biodiversidad. Los review and usuarios pueden update data acceder a nuestra quickly, herramienta de set planificación targets for espacial nature-based integrada, actions, ELSA, revisar datos weigh health introducidos based para on national país, importance, establecer and objetivos create a para las acciones customized basadas en spatial naturaleza, ponderar prioritization map datos en función de that shows where importancia nature-based nacional y actions crear un are mapa de most priorización efficient espacial for achievement personalizado of que the muestre framework. dónde acciones basadas en la Our naturaleza goal is to pueden enable contribuir mejor al everyone to cumplimiento del harness the
largo. Nuestro objetivo es permitir que todo el mundo aproveche el poder de los datos para dotar a los tomadores de decisiones de herramientas eficaces que les permitan tomar decisiones más informadas sobre naturaleza y ser capaces de monitorear el pulso de nuestro planeta. Únanse a nosotros y empiecen a explorar hoy en
unbiodiversitylab.org. All right, thank you. Muy bien, So, muchas in that gracias. trailer, you saw several En features este breve available on video the UN vimos varias Biodiversity Lab to características any user. disponibles en In el today's Laboratorio session, de we'll have a chance Biodiversidad to para hear from cualquier 5 usuario, pero en la countries sesión del día de who hoy have vamos a tener actually la used oportunidad de these escuchar de features 5 to support the países NBSAP que Insemination utilizan estas Bill. características para apoyar sus So, let's go through MPPAs the y UNBL también el features we'll séptimo explore informe today. nacional. To Vamos see if entonces a las Martina had a características que chance to vamos a look at the explorar el día de PowerPoint hoy. Quiero darle background. a Martina la posibilidad de volver a compartir el There we PowerPoint. go. Perfect. Ahora sí, All right. perfecto. So the first feature we'll explore is Las primeras accessing the características que 1,000 vamos a megalitres and explorar tiene que kilowatt ver that are con el available on the acceso UNBL. de It can las provide a resource to 1000 capas fill de datos y national las 12 data métricas que gaps. están We'll hear disponibles from my para colleague ofrecer un Sangana recurso about how this para has completar supported their también work. esas brechas de datos nacionales. Vamos a The escuchar de second nuestros feature colegas we'll en explore Ghana sobre today cómo esto ha are our trabajado UNBL y apoyado su trabajo. workspaces, La segunda which tiene can que ver serve con as a explorar shared data los espacios de trabajo repository del and offer a laboratorio que number of pueden advanced servir como features. repositorio We de datos traveled to Cuba compartidos y to hear how ofrecer national una stakeholders are cantidad de using their características UNBL avanzadas. workspace. Vamos a recorrer Cuba para escuchar Third, cómo we'll nuestros explore another colaboradores application nacionales y of the actores están UNBL utilizando workspace, también este our espacio new de custom national laboratorio. Vamos a metrics, explorar which otra we're aplicación developing for the también de first lo que es este time in espacio de partnership trabajo, with Ecuador. nuestra nueva métrica nacional Fourth customizada que estamos is our desarrollando por ELSA primera vez integrated en nuestra spatial alianza con planning Ecuador. tool, which enables En users número to develop 4, spatial vamos a trabajar prioritization como con la maps within herramienta de Ecuador. planificación espacial We'll hear integrada about a ELSA. custom application Vamos a of this escuchar tool in South Africa. del mapa de priorización espacial And de finally, the UNBL Sudáfrica. team Vamos offers a ver at cómo lo cost van a poder custom sumar technical a su support trabajo. Y around por spatial último, data and el planning. equipo va a ofrecer We'll hear este from our apoyo colleague in técnico Colombia a about how they medida. work Vamos together a to escuchar de develop a Elkin, novel habla de spatial esto, de Colombia. evaluation Vamos a to escuchar cómo swim trabajamos de potential manera conjunta para OECMs. desarrollar una evaluación espacial All novedosa right, para so with poder that, I have taken enough monitorear lo que time pueden out of your ser las agenda, OMEX and I potenciales. would like to turn Ahora it sí, con over to esto Dr. vamos Yao a Osei darle la Owusu palabra of al doctor Conservation Yae Alliance Osei for our Owusu first de la presentation Alianza de on use of Conservación data para and la metrics primera available to presentación complement sobre el national uso de data datos y in métricas Ghana. disponibles para Over complementar to you, los Yao. datos nacionales en Ghana. Adelante, por Thank you very favor, much, Yae. Annie, for the introduction. Muchísimas gracias And por la presentación, before Annie. we go to the next slide, let me quickly say that my Antes name de is pasar a la Yao próxima Owusu. I work diapositiva, for quiero Conservation Alliance decir que soy International. Yae I'm Osei also Owusu, a member trabajo of the con la National Biodiversity Alianza de Steering Conservación Committee Internacional in y también Ghana. soy I've been a member miembro for a very long de lo time. que es el Comité de Let Biodiversidad me Nacional en quick Ghana. to add that He sido in miembro the durante ya past, mucho most of our tiempo. policies were Rápidamente quiero dependent sumar que on en el pasado la mayoría de opinions of nuestras políticas experts and sometimes dependían de recommendations of opiniones de experts. expertos y a It veces didn't come as a información surprise that de most of investigación the limitada. Y no nos outcomes sorprendía had limited entonces ver que la success mayoría and de los often resultados very tenían un disappointing éxito outcomes. limitado y por lo general But thanks to the quedaban muy recent lejos de cumplir con las expectativas. Pero availability gracias of a lo que han data, sido spatial la data disponibilidad now, reciente de we've datos, developing datos espaciales, ahora estamos policies, we are desarrollando las implementing programs políticas, and strategies estamos that speak to implementando real-time programas y data estrategias and which are que giving us hablan de good datos en results. tiempo And that's real que why nos I están dando see buenos resultados. the Y aquí es donde yo UNBL veo as a major que breakthrough el for us Laboratorio de in this part of the Biodiversidad world. de Naciones Let Unidas me go ha to the next sido slide. sumamente innovador en esta parte del mundo para nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. The UNBL Muy feature bien. is especially Entonces, very la important for característica us del Laboratorio de because it Biodiversidad es helped us to especialmente importante para assess nosotros porque nos major ha global data ayudado a layers of evaluar nature, climate change, and datos human well-being. globales principales, Obviously, capas de without naturaleza, de cambio this climático y de huge bienestar body of humano. data, I'm Obviamente, not too sin todo sure esto, whether we would have been able to este achieve gran what corpus we have achieved de so datos far in no respect of permitiría que nosotros revising alcanzáramos our lo que hemos national alcanzado NBSAP hasta el momento and y con also respecto a revisar taking también nuestros completing our seventh MPAs national report. I have no y doubt that también poder completar indeed nuestro séptimo the informe coming years will nacional. see us Y lo making que vamos a ver significant esto progress en in los terms of próximos años in terms es of que vamos a implementation poder of what seguir we have done. generando un In the progreso past, significativo en términos notwithstanding that de the lo que es challenges hoy, have donde been estamos hoy, en much términos de la greater now than implementación de in the lo que past. hicimos en el What pasado, are we using the independientemente data de los desafíos que van a ser for now? mayores So the seguro next slide que en give el you some data pasado. and metrics on ¿Para qué hemos UNBL utilizado? in Siguiente Ghana. diapositiva. As I've already indicated, the data help us Aquí en Ghana, extremely in como ya the indiqué, los adopting our datos han sido national biodiversity extremadamente útiles en la actualización sharing strategy and de nuestra estrategia de biodiversidad a nivel developing
nacional y también nuestros planes
de acción y hemos hecho muy bien y una vez más nos ha ayudado a la redacción al desarrollo del séptimo informe nacional. Fijémonos entonces en la meta número 1 del uso del suelo y en este caso las herramientas del laboratorio nos han permitido extraer datos en tiempo real para guiarnos en el desarrollo de la estrategia y plan de acción y nos ha permitido establecer guías para la implementación. Una vez más, tenemos un EBI modesto que en cuanto a lo que es el conocimiento de la pérdida de la cobertura arbórea, también lo que han sido las áreas protegidas terrestres y toda esta información que no se manejaba fácilmente, especialmente hoy, tiene justamente un conocimiento que si bien contamos con recursos limitados, podemos hoy alcanzar lo que antes no llegábamos a cubrir. El área donde encontramos nosotros es entonces con respecto a la meta 3 de áreas protegidas, nos ayuda justamente a través de lo que es este índice también de biodiversidad. También existe información crítica que nos ayuda a ver la salud de nuestra biodiversidad y a desarrollar estrategias adecuadas para abordar la pérdida de biodiversidad. Desde luego, la meta 12 también tiene que ver con lo que son nuestras leyes y también con el índice industrial humano. Y la meta 21, desde luego, que nos ayuda a construir y desarrollar mejores herramientas. Entonces, ¿cómo estamos aplicando también las áreas ELSA para poder generar este desarrollo del mapa de prioridades y principalmente el desarrollar a partir de la identificación de áreas a restaurar? No teníamos anteriormente una imagen exhaustiva de las áreas a restaurar, estábamos trabajando en compartimentos estancos, cada institución tenía algunas ideas de qué hacer y cuando tuvimos este mapa, esto fue lo que realmente ocurrió. Empezamos a comenzar a ver cuáles eran esas áreas que debían exigir un inicio temprano. Y esto fue lo que ocurrió. Localizamos esas áreas para proteger algunas áreas en la actualidad bajo amenaza y no sabíamos en ese momento que esas áreas ofrecían los servicios ecológicos que necesitábamos para poder intervenir y asegurarnos de mantenerlas en existencia. Que eran en realidad suministro de cuencas hidrográficas, suministraban agua también para nosotros, así que estas áreas en este mapeo nos ayudaron, como dijimos, a identificarlas y ciertas áreas también que necesitaban ser gestionadas de manera sustentable. Y a partir de aquí fuimos capaces entonces, más recientemente estamos hablando de lo que son estos espacios de ecologización urbana, de reverdecimiento urbano también, y sin este mapa holístico para conocer también las ciudades, dónde estaban los pueblos que necesitábamos mantener en cuanto a sus espacios verdes o espacios azules, no lo íbamos a poder hacer, no hubiéramos podido alcanzarlo. Siguiente diapositiva. Esto es lo que nos motivó a nosotros. Nosotros decíamos que los datos espaciales confiables son los cimientos para lo que es una planificación espacial eficaz y procesos presupuestarios. Este es el trabajo que nos está guiando en nuestro desarrollo y para poder asegurar que nuestra salud en biodiversidad sea mantenida. La otra declaración que nosotros encontramos identificatoria es que justamente la herramienta de planificación espacial integrada ELSA del laboratorio es justamente la vía a la planificación sostenible y una implementación exitosa de lo que es el Marco Mundial de Biodiversidad en Ghana, porque nos ha permitido identificar buenos planes y un modelo de implementación exitoso en sus variantes para poder alcanzar nuestros objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. Ha guiado justamente en la planificación estratégica del uso de la tierra. Y es lo que estamos haciendo. Y nuevamente, precisamente nos ha permitido hacer un seguimiento del impacto y los cambios dentro del paisaje. Bueno, uno puede entonces ver cuál es la cobertura arbórea, uno puede justamente hacer seguimiento y llevar a cabo modificaciones en el plan de acción nacional y la estrategia de biodiversidad. Tenemos que entonces hacer referencia a la cartografía, a los mapas, generarlos, para poder entonces colocar allí las cifras apropiadas. Y estábamos haciendo esto en silos.
Cada sector estaba tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero esto nos da la oportunidad de desarrollar un plan con una visión holística para el país. Así que hemos definido entonces, bueno, qué cultivos son más convenientes plantar, qué áreas entonces se deben proteger, qué tipo de actividades pueden llevarse a cabo en estas áreas. Y todas estas herramientas justamente nos hacen pensar en cómo pensar en lo sucesivo, en trabajar en planes conjuntos y poder identificar áreas que hemos mapeado como áreas protegidas. También hacer monitoreo de los cambios en las áreas protegidas y en biodiversidad clave. Esto ha constituido un beneficio significativo. Siguiente diapositiva. Entonces, por supuesto, ahora voy a hablar de los desafíos y oportunidades revisando el nivel de adecuación de los datos globales para el uso nacional. Uno de los desafíos que tenemos que ver tiene que ver justamente con fomentar la estandarización del marco de monitoreo de biodiversidad. Estamos trabajando justamente a través de la coordinación institucional y la mayoría de los sectores, como dije anteriormente, solían trabajar en silos. Entonces, era muy difícil recabar datos. Y justamente este es uno de los desafíos a vencer, pero más oportunidad justamente que nos da justamente el acceso a los datos tiene que ver con la efectividad en términos de costo. Esto ha sido una oportunidad formidable para, por ejemplo, nosotros de forma transparente hacer un monitoreo más alineado con el marco mundial de biodiversidad. Anteriormente no había habido transparencia y no había una oportunidad tan significativa para la colaboración regional como sí la hay ahora. Siguiente diapositiva. Muchísimas gracias por su cordial atención y gracias por la oportunidad de participar el día de hoy. Gracias, Yao. Es un placer llevar a cabo este trabajo con usted y con otros colegas con Ghana. Entonces, yo les pido a los participantes que mantengan sus preguntas allí para compartirlas justamente en las salas de trabajo pequeño o breakout rooms. También estoy viendo comentarios y preguntas en el chat. Vamos a responder algunas ahora. Pero bueno, ahora vamos a escuchar una presentación con respecto a los espacios de trabajo del Laboratorio de Biodiversidad de Naciones Unidas o UNBL. Y vamos a escuchar al doctor Nervis Elaine Gómez Campos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba. Muchísimas gracias. Yo sé que ha sido difícil en términos de conexión y acceso a electricidad. Estamos muy agradecidos de que estés aquí. Adelante. Bueno, tienes la palabra. Muy buenos días, Anne, y el resto de los participantes. Primero que todo, bueno, quería agradecer la oportunidad de estar aquí. Realmente ha sido un esfuerzo, pero consideramos que es un esfuerzo muy válido por todas las oportunidades que nos ha ofrecido poder trabajar con UNBioLab. Bueno, soy Nervis Elaine Gómez Campos, pertenezco al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y me desempeño como coordinadora de la implementación del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica en Cuba. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a las características del UNBioLab como un espacio que consideramos un espacio de trabajo seguro, pues a los efectos de Cuba realmente es un espacio que nos ha permitido colaborar en torno al uso de los datos espaciales, es decir, una colaboración bien activa y bien significativa en cuanto a toda la comunidad científica que hacía uso de estos datos espaciales que muchas veces nos veíamos restringidos con la posibilidad de lograr la actualización, la vigencia de estos datos. Nos ha permitido este espacio cargar datos nacionales. Es importante decir que normalmente estábamos trabajando con datos que considerábamos estáticos, es decir, a partir de un atlas nacional que teníamos, pero eran informaciones que realmente no estaban dinámicas. Cuando se tenía que trabajar, pues muchas veces se dependía
del criterio de los expertos si se visualizaba que existía algún tipo de cambio, puesto que lo que estaba plasmado como Atlas muchas veces databa de alrededor de 7, 8 años atrás y no tenía actualidad. Y realmente con el UNBIOLAC pues tenemos la posibilidad de tener esta información de manera dinámica en un sistema de información y que permite una actualización prácticamente diaria. Además, hemos logrado etiquetar datos según precisamente los objetivos del marco mundial y, por supuesto, alineado a nuestros intereses con relación al Programa Nacional de Diversidad Biológica. Nos permite cargar lugares y calcular métricas que, por supuesto, han sido vital y muy útiles para la toma de decisiones. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, nosotros en Cuba logramos cargar 14 capas de datos, de datos nacionales que, por supuesto, han tenido una correspondencia con las metas del Programa Nacional de Diversidad Biológica y el marco mundial, y realmente vemos que este laboratorio nos ofrece un repositorio estable de información que complementa las plataformas nacionales, es decir, que esto garantiza un proceso de continuidad en el uso de los datos y un proceso de continuidad en todo el proceso de monitoreo, de seguimiento, de actualización para todas las partes interesadas. Pero además hemos visualizado, y realmente esto tenemos que decirlo con mucho beneplácito, la comunidad científica en Cuba, así como los tomadores de decisiones, han logrado visualizar que con este acceso permite realmente dar un proceso de asesoría continua y bien fundamentada para la toma de decisiones. Ha sido de mucho beneplácito poder sentarnos con los tomadores de decisiones y poder ilustrarle de manera real cómo es que realmente visualizan estas métricas, poder obtener con los tomadores de decisiones ahí en el trabajo par a par, diferentes gráficos, diferentes métricas, visualizársela, demostrarle para que realmente ellos entiendan la utilidad que ha tenido esta herramienta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros con el mapa ELSA, que realmente lo hemos obtenido a través de un proceso, y esto es bien importante, de co-creación, es decir, cuando nosotros resaltamos el elemento de la co-creación es porque ha sido un trabajo arduo a través de mesas de discusión, procesos de consulta, no solamente de los expertos del Programa Nacional de Diversidad Biológica, sino también con los tomadores de decisiones que también han tenido la posibilidad de participar activamente en todo el resultado que nosotros hemos logrado. Y esto nos ha permitido, es decir, ha contribuido a la implementación de la recién aprobada Ley del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente en nuestro país, que es decir, nos ha garantizado orientar la gestión integrada de los recursos naturales con todos los actores o partes interesadas en el sistema de recursos naturales y medio ambiente. Por supuesto, nos ha apoyado en la actualización de este programa de diversidad biológica, que lo tenemos con una mirada hacia el año 2030 y con una visión hasta el año 2050, donde se han podido identificar paisajes, zonas de interés para la conservación, la rehabilitación. Nos ha permitido, por supuesto, complementar nuestro plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, sobre todo y dado las características de insularidad de nuestro país, con relación a precisar zonas costeras y cuencas de interés natural para poder reducir los riesgos climáticos en nuestro país. Tenemos un plan de enfrentamiento al cambio climático que consiste en procesos de adaptación, es decir, acciones de adaptación, por lo cual esta posibilidad que nos ha dado de manera dinámica de poder acceder a este laboratorio, pues nos ha permitido perfeccionar la forma de implementar nuestro plan de adaptación al cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, en cuanto a las solicitudes para el Programa Nacional de Diversidad Biológica y el séptimo reporte, pues sí, ya decía que hemos tenido nosotros 14, hemos podido subir 14 capas nacionales, que estas capas, es decir, han estado en función de la meta número 1 del marco mundial y la meta número 3 de nuestro Programa de Diversidad Biológica en relación a los ecosistemas conservados. Hemos podido subir capas sobre el índice de biodiversidad del hábitat en cuanto a la meta número 1 del marco mundial y en correspondencia con la meta número 4 de nuestro programa nacional, áreas potenciales para la restauración en función de la meta número 2 del marco mundial y la meta número 2 de nuestro programa nacional de diversidad biológica, nos ha posibilitado identificar la priorización de proyectos de restauración donde se incluyen los componentes de mitigación y adaptación al cambio climático, nos ha posibilitado visualizar aquellas áreas donde es necesaria la integración de las soluciones basadas en la naturaleza en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de las cuencas y en las estrategias de desarrollo local. Es decir, hemos logrado nosotros con la utilización del UN BioLab poder llegar hasta las estrategias locales que normalmente teníamos que hacerlo a través de datos estáticos y se quedaba en el plano nacional. Esto nos ha permitido, nos ha posibilitado llegar hasta el ámbito local, trabajar con los tomadores de decisiones a nivel local y, por supuesto, poder orientar de manera efectiva, de manera real, todo el proceso de ordenamiento, de asimilación, de intervención desde el punto de vista territorial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí estamos realmente, visualizando algunas de las salidas que hemos tenido nosotros con relación a las solicitudes para poder realizar nuestro séptimo reporte a través de estos datos dinámicos que nos muestran precisamente cómo ha sido el proceso de pérdida de la cobertura arbórea entre el año 2010 y el año 2014 y así sucesivamente hasta el año 2024, lo cual nos permite a nosotros tener ideas, es decir, hacer análisis de tendencias y en función de esto orientar hacia dónde tenemos que hacer las intervenciones y hacia dónde hay que dirigir la toma de decisión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al uso y a las aplicaciones en Cuba, aquí estamos viendo, hemos logrado salidas, por ejemplo, como un mapa de huella humana que permite evaluar el impacto de la expansión humana a través de infraestructuras viales sobre el territorio nacional y de esta manera también hemos podido realizar evaluaciones de los cambios en la cubierta del suelo que, por supuesto, esto nos orienta hacia cuáles son las áreas prioritarias para los procesos de restauración, conservación, hacia dónde debemos dirigir los planes de desarrollo, qué debemos tener en cuenta en las evaluaciones estratégicas ambientales, cómo debemos visualizar nosotros los estudios de impacto ambiental para de esta manera poder minimizar los impactos negativos en las áreas de interés para la conservación y poder de esta manera estratificar en función de los usos que nos interesa dar a las diferentes áreas del país. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los retos y las oportunidades respecto al acceso a datos espaciales para el programa de diversidad biológica y el séptimo reporte, tenemos como oportunidad que este acceso al UN BioLab nos ha demostrado la capacidad de la planificación espacial integrada para traducir información científica y compleja en herramientas concretas para la toma de decisión. Otra de las oportunidades que estamos identificando es que facilita que las instituciones nacionales visualicen de manera clara dónde la naturaleza puede contribuir más a la seguridad alimentaria, a la reducción del riesgo de desastre, la adaptación al cambio climático y el bienestar de las comunidades. Y como reto estamos visualizando, que realmente se logre hacer un uso real para orientar las decisiones, para movilizar recursos, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y avanzar hacia una relación más armoniosa entre la sociedad cubana y el patrimonio natural. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias.
Wonderful. Thank you so much, Nelvis. It's really wonderful to see all Maravilloso. of the different Es applications that are genial ver emerging todas not las only across aplicaciones que ustedes están the brindando NSAP, but y also todo in lo que han KPIs to logrado climate change en and su sustainable development as well. estrategia nacional y en cuanto So a la across our mitigación first two presenters, y you've cómo seen afrontar three el different features that are available el on cambio climático. UNVL Hemos to visto any tres country. características que están We have the disponibles access en to el global laboratorio data para and cualquier país. metrics. Tenemos We acceso have the a UNVL datos workspace, globales, which Nelvis introduced, tenemos you can upload todo lo national que son las data to capas be de able to share datos, and access todos los that datos easily nacionales alongside these global que data se pueden layers. ver And then Nelvis also también. previewed our Y ELSA Nervis hizo una integrated spatial planning previsualización de tool, lo which que we'll have a es la chance to hear herramienta about a little bit espacial more later integrada from South ELSA, Africa que as vamos a well. poder escuchar So next up, un we have poco a presentation del on uso our de new esto con el custom presentador national de metrics that will be Sudáfrica. available Ahora shortly, vamos also in a the UNVL escuchar una workspaces. presentación It's been a sobre huge métricas pleasure to nacionales collaborate on personalizadas this que van a estar functionality with our disponibles colleagues en at the breve. Ministry of Environment Y and Energy of hemos estado Ecuador. So trabajando to con present nuestros this work, colegas I'd del like to give Ministerio the del floor to Ambiente y Andrés Energía de Ecuador. Factos Ahora para of the Ministry of darle Environment and Energy. una presentación Andrés, breve, over les to voy a dar la you. palabra a Andrés Factos, que es el representante del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador. Adelante. Muy buenos días. Un inmenso placer poderme dirigir a ustedes desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Soy Andrés Factos, trabajo en el Ministerio de Ambiente y Energía y soy el punto focal nacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica y me voy a permitir compartir la experiencia desde nuestro país. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, en términos generales, en el caso de Ecuador, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo del Laboratorio de Biodiversidad ya en 3 proyectos. Estos proyectos realmente nos han llevado a repensar la praxis en cuanto a la aplicación de la información científica dentro de la toma de decisiones. Em, para ser específico, hemos sido beneficiados por el proyecto ELSA, por el proyecto Restaurando Esperanza y Priorizando Naturaleza. Entonces, todos estos proyectos nos han servido para madurar en el sentido de la gestión de la información espacial. Yéndonos al punto específico del día de hoy, las características de nuestras métricas nacionales, básicamente esto es información personalizada. Entiendo que ya pronto estará disponible para todos los países que hemos estado utilizando esta estupenda herramienta. Y en el caso del país, nos hemos centrado básicamente en el uso de la información nacional dentro de los espacios de trabajo que se ha creado para esto. Entonces, básicamente lo que podemos ver en la imagen es los primeros pasos, digamos, para el cálculo de la métrica, de una de las métricas, en el contexto del país. En este sentido, también acabe mencionar que toda esta información después la puede utilizar cualquier persona a manera de capas raster de forma categórica y continua. Y realmente aquí esta funcionalidad nos la hemos trabajado en conjunto como una colaboración piloto entre Ecuador y el equipo de UNB Lab, en el que nos permitió desarrollar básicamente siete métricas donde estamos ya utilizando los datos nacionales. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Les voy a indicar unos ejemplos de esto. Aquí tenemos un primer ejemplo donde utilizamos ya el tema de cobertura y uso de la tierra. Se está utilizando el mapa último que se encuentra disponible, actualizado, del gobierno del Ecuador, que es del 2022. Este mapa también el gobierno del Ecuador lo tiene publicado en un sitio web que pueden ver ahí su enlace. Y en este enlace nosotros principalmente lo que podemos descargar es un shapefile
que con esto luego con UNLV hemos logrado transformar a raster y de ahí hemos podido hacer estos primeros ensayos. ¿De qué nos sirvió un poco esto? Lo veremos más adelante en cuanto al tema de la meta 1, en uno de los indicadores de cabecera. Pero ahí básicamente vamos viendo el porcentaje de los ecosistemas que están distribuidos a lo largo del país. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, es muy importante mencionar que con UNV Lab también hemos utilizado, por ejemplo, los tipos de bosque que cubren el país, principalmente con la finalidad de tener categorizados y descritos a manera de porcentaje a lo largo del territorio del país para que podamos tener una idea de especialmente la gestión que podríamos hacer a futuro ya para aquellas zonas que necesitan de algún tipo de cobertura o perdón, de protección en términos de, por ejemplo, sistemas nacionales de áreas protegidas o de las OMEC. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también lo que hemos efectuado es un análisis de los escenarios de deforestación en un periodo de 1990 al 2022. Todo esto con información nacional dentro del espacio nacional de UNVLAB y podemos ver un poco la tendencia de deforestación, por un lado como país, mejor dicho, como un dato a nivel país, pero también es muy práctico al ver aquellas zonas donde se está produciendo la mayor cantidad de deforestación. A continuación, por favor, la siguiente. Antes de entrar a esto, para que se comprenda la aplicación de UNVLAB a nivel ya de gobiernos subnacionales, principalmente en Ecuador hemos visto que la herramienta es de fácil uso, de fácil acceso, y no necesariamente se requiere de una capacitación extensiva en los términos de gestión de información espacial. Por lo que a varios tomadores de decisión que no tienen esta formación les ha parecido interesante y se han comprometido en tener como una herramienta de referencia para la gestión a futuro de lo que será el ordenamiento territorial en los gobiernos subnacionales. Entonces es así que hicimos un caso, digamos, una prueba piloto con 3 provincias del Ecuador que se llaman Pichincha, Imbabura y Carchi, como ustedes pueden ver en la gráfica, en la que ya empezamos a aplicar algunas acciones relativas, por ejemplo, a ELSA, para determinar aquellas zonas que requieren protección, aquellas que requieren manejo y algunas zonas donde se puede dar procesos de restauración. Ahora bien, esto vamos a irlo madurando en adelante cuando ya estén las métricas nacionales disponibles, porque ahí podríamos conectar las evaluaciones con, por ejemplo, áreas protegidas, OMEX, KBAs. Entonces, con eso estamos motivando a que la toma de decisiones sea todavía más fundamentada a nivel territorial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las aplicaciones, como les decía, tal vez me guardé un poco de información de las anteriores 3, pero principalmente es en el caso de la meta 1 del marco Comín-Montreal, que en el caso de Ecuador también es la meta 1, la alineamos de esa manera, con el tema de la planificación espacial y el ordenamiento territorial. Entonces, nos sirvió mucho estos ensayos con UNVLAB en el sentido de que pudimos hacer ya los primeros ejercicios para hacer el indicador de cabecera 1.1 en el que menciona de la proporción de los ecosistemas terrestres y marinos. Entonces ahí hicimos un par de análisis más y con eso pudimos llegar a colocar la información oficial del país en el 7º reporte nacional,
Eh, También es algo muy valioso, como les decía, para el tema de la capacitación que vamos a efectuar de aquí en adelante con los gobiernos subnacionales para que vayan incorporando el uso de estas herramientas para facilitar el ordenamiento territorial en sus planes de desarrollo territorial. Eh, Cabe mencionar también que se busca hacer un análisis integrales, es decir, que no solo el uso de la herramienta impacta una sola meta en la estrategia de biodiversidad de Ecuador, ni de Ecomin Montreal, sino que tiene impactos en la meta 8, en la meta 10, tiene impactos en la meta 12. Entonces, lo que queremos hacer es ver esta interrelación y ver cómo ir cada vez mejorando el uso de esta herramienta con la información nacional oficial disponible. Siguiente diapositiva, por favor. Y con esta breve descripción de cómo ha sido el proceso en Ecuador, nos queda un poco los retos y oportunidades respecto a los indicadores nacionales dentro de nuestra estrategia nacional, de lo que fue el proceso del séptimo reporte nacional y ver cómo a futuro vamos a llegar al octavo reporte nacional. Entonces, yo creo que el principal reto es llegar a una estandarización de la metodología a nivel nacional, hablando en términos de manejo de las herramientas espaciales. Entonces, se puede tener, digamos, algunos insumos de UNV Lab, se puede tener algunos insumos del mapa oficial del Ministerio de Ambiente, pero sí se requiere tener algunos criterios ya para presentar la información en los indicadores. Entonces, solo nos queda, digamos, un poco construir el camino metodológico para que la información sea completada con éxito y sea de calidad. Otra de las cosas importantes que nosotros vemos es que necesitamos una capacitación constante a los usuarios que puedan ingresar a esta herramienta y justamente estamos caminando en eso. Estamos explorando justo con el proyecto mundial Umbrella, que es para fortalecer la implementación de las estrategias nacionales de biodiversidad, a ver si continuamos algunos espacios de capacitación para los gobiernos subnacionales, que ellos son, digamos, los llamados a utilizar un poco más seguido esta herramienta. Y bueno, el último eh, el último ítem importante a tomar en consideración dentro de la experiencia de Ecuador es que logremos incorporar de alguna forma regulatoria el uso de la información espacial, hablando en términos generales, para lograr un mejor ordenamiento territorial, es decir, para que existan menos sesgos para determinar las zonas de producción, para determinar las zonas de conservación, de restauración, en fin, que cuenten con toda esta carga de información que definitivamente ayudará mucho a la gestión territorial de los gobiernos subnacionales y también con eso logramos una coordinación con el gobierno central y sobre todo la incorporación de la biodiversidad en estos esquemas de planificación. Sin más, me queda mucho agradecer por el espacio y estoy abierto a cualquier pregunta adelante. Muchas gracias. Wonderful. Thank you so much, Andrés. So Maravilloso, please do feel muchísimas free to gracias, put questions to Andrés. Por Andrés favor, or sí, other siéntanse representatives libres into the de chat, and we'll plasmar also las have the preguntas en la opportunity ventana de to chat discuss para further Andrés o with para them cualquiera de los in ponentes. breakout Desde luego vamos a sessions. tener la So oportunidad just to para recap poder here from abordarlas Andrés, you también saw durante two nuestras secciones de UNBO grupo. features as Simplemente well. para First is recapitular our lo que new mencionó Andrés, utilizaron dos de ability nuestras to use características national del data to create UNBL. custom Primero, metrics for nuestra your nueva country. habilidad de And the utilizar second datos is also nacionales the para ELSA crear tool, which he métricas showed customizadas para su that we país. Y la segunda es collaborated to produce a también la map at herramienta ELSA que hemos subnational mostrado level. cómo hemos So these are podido both colaborar para things that we producir un wanted to mapa do a for a long nivel time, and we're subnacional para very Ecuador. grateful to Estos han Andres sido and the aspectos ministry que for hemos hecho durante recommending mucho support tiempo. of them. Estamos muy agradecidos a Andrés All y right, también so al I'm going to keep Ministerio us de moving. Medio Ambiente The por fourth feature, which you've realmente already haber heard podido a lot hacer about from our este previous piloto presenters, is para our ELSA ellos. Integrated En Spatial nuestros Planning próximos tool. presentadores So está we'll head justamente now la to descripción South de la Africa herramienta de to hear about planificación custom espacial applications integrada, for the ELSA ELSA. Vamos a tool. escuchar ahora I'm pleased a to introduce Sudáfrica para Sandra utilizar Lamario estas of the aplicaciones South African
a medida de la herramienta África. Quiero presentar ahora a Samaleo Malebu de lo que es el Instituto de Biodiversidad Nacional. Samaleo, adelante. Gracias, Cassandra. Ani, gracias. Buenos días, buenas tardes. Y espero que para ustedes no sea buenas noches. Permítanme compartir ahora mi pantalla. No tengo en realidad el permiso para compartir. Debería poder compartir la pantalla. Lo veo como coanfitrión. No sé si puede ver el botón. Avísenme si pueden verlo. Perfect. Just gonna put it on presentation. Are you able to see it, Anna? No sé si pueden ver ahora. Ani, ¿sí? Oh, perfect. Yeah, no, apologies, Perfecto. colleagues, and just Pido to say disculpas, apologies, colegas, y my simplemente voice is not up to quiero standard disculparme to porque mi voz level of fluent. no There está is some lo medication, mejor but I'm just posible. asking you Estuve two con colleagues to gripe, así que estoy tomando todavía I un have to poco de say I built a medicación, story and pero also to admit that eh, this is gonna be a construí una historia presentation para on poder comentarles y steroids that admito I que have esto read. I'll try no to va a ser, break it va down, a ser but una try to keep it presentación, very pero simple. porque he tomado I'm Red just Bull, gonna así tell que you tiene why we are esteroides doing mi what we have done, presentación. how we Pero did it, bueno, quiero and what were contarles the entonces un results poco cómo for hicimos what we esto y have cuáles done. han sido los resultados Just to para take you nuestra through, I like to planificación. paint in every Quiero pintar presentation I el start. siguiente I want to escenario put the baseline that en esta diapositiva. many people we understand we have limited Muchas resources, personas, nosotros and then we entendemos, want to know cuentan con that recursos with limitados y these luego limited queremos resources, if saber we que want con to estos recursos prioritize in the limitados, si uno protection, quiere restoration, priorizar and rehabilitation, el poder how do we go analizar la about it? protección, restauración y Also, the rehabilitación, guidance side is that ¿cómo se what logra tools entonces? are Lo que able, debe are decirse es out there cuáles that son we las can herramientas que credibly están use that can disponibles allí, enable que strategic, podríamos integrated, and utilizar para poder systematic generar approach. en realidad un abordaje With that being sistemático said, just to integrado give you a bit estratégico. of context of South Africa, I'm not Con going to esto go quiero darles a into ustedes un details. It's just a mega poquito también diverse de country which contexto has sobre lo que combined es all this wealth of Sudáfrica. Es un país ecosystems sumamente and diverso information when it comes y to a biodiversity razón de los houses. ecosistemas con los que Today cuenten on la the front información of the cuando slide, llega, obviamente, this is lo que just es la super informative that brings biodiversidad. why South Tiene Africa lo is que uno a llama mega or economic mega hotspots, spot. así que es And justamente with that being muchísima said, información these para lo que es ecosystems that we have, país we mega yield diverso. so much Debido a estos resources and so ecosistemas much que skills tenemos from them. tantos And then if recursos, we group tantos servicios all de of this, ellos, what do you call it, y que the si los services that we provide, agrupamos we're looking at en cuanto a cultural, los servicios traditional, que regulation, nosotros and ofrecemos supporting en términos de lo que pueden ser annually. cultural, If we want to regulación, quantify apoyo, them, as Ellen idealmente said, si they quisiéramos almost cuantificarlos quantify to close to about aleatoriamente, 300 también billion podríamos per annum. And cuantificarlos apology, I didn't con call it just alrededor de to give you a 300 speech. mil millones It's on por our website. años, This is some of y those no lo convertí what a we call it dólares, perdón. benefits that we yield Entonces, esto to the está en nuestra ecosystems that we denominación currently have in monetaria, a pero country. esto It's se not beneficia just porque what we nosotros call utilizamos estos mega diverse ecosistemas country. del país However, en este just mega a diverso mandated país, como institutionally dije. that Sin we need to embargo, ha report on the sido state of mandado biodiversity regularly. institucionalmente que nosotros The recent reportáramos sobre analysis el estado about de la sustainable biodiversidad de manera application frecuente. painted a El picture of, reciente análisis y there is evaluación these pressures pintó on un biodiversity escenario or de que on si the estas ecosystems, and then presiones we have ejercidas quantified en la biodiversidad those en pressures estos ecosistemas according y to luego podíamos the types of them cuantificarlos and a partir de how they esas interpret presiones, the las types of distintas tipificaciones y ecosystems, cómo but impactan also en los looking tipos de at when ecosistemas, we reporting, we también have what we call podríamos baseline analizar indicators cuando which look at reportamos protection based on justamente los how indicadores the cabecera o ecosystems are created. principales And this para actually obtener paints protección y cómo how well estos are we doing o and cómo how well our mostrar cómo estos ecosystems are ecosistemas doing. se ven And these are amenazados. some of those Esto results podría which mostrarnos también cuán bien we had estamos by the actual desarrollando nuestra data. tarea para proteger estos But bringing ecosistemas. Y esto us es lo que to quisimos today, this was hacer. why we are doing it Ahora this time. pasamos How al we día de hoy, bring, porque esto es por qué or estamos bringing what trabajando can be en when estos we talk about ecosistemas. Pero ahora, integrated spatial planning. llegando a lo que pueden ser la I'm not planificación gonna espacial delve integrada. into details No about voy it, a but that's entrar when you en bring in detalles the sobre golden esto, Elsa. I know many pero people you see sé que with hay us, it's muchas called as personas action as que opinion. nosotros I think vemos that's con lo where que se action is llama needed. But we acción, ¿sí? understand Porque that it's an creo que integrated aquí es spatial donde approach, se acciona, planning approach basado that en la works out naturaleza, in nature pero based este based es on el biodiversity, abordaje, ¿sí? De biodiversity and planificación ecosystems. que And how we está went about the justamente countries. South Africa mapeando dónde also la we need naturaleza to acknowledge we have a requiere long history justamente de when estas it comes to salvaguardas spatial en los planning. ecosistemas But then que tenemos en we haven't Sudáfrica. taken all those Necesitamos reconocer investments esto, there tenemos and una bring larga all the historia también cuando collaboration. se But trata here, de what planificación espacial, ELSA
pero no teníamos esto a nivel de la escala nacional que necesitábamos, teníamos que incorporar toda esa información y aquí donde ELSA ha podido trabajar con el laboratorio, hemos recibido esta asistencia para poder mapear en el país los compromisos críticos, 10 compromisos críticos que el país quiere analizar. Hicimos este mapeo entonces para ver lo que podía ser agua, biodiversidad, generación de puestos de trabajo, la comunidad también, el país, pero ¿cómo podíamos alcanzarlo? Entonces, esas políticas que asumimos como compromisos necesitaban llenarse. Eso es lo que ustedes ven, así los detalles, y son los compromisos también. ¿Qué tipos tenemos entonces? En cuanto a lo que eran nuestras áreas de acción prioritarias, generamos nuestro primer mapa a nivel nacional que describió esa imagen de dónde y si se necesitaba la acción, dónde se podía buscar la protección para evitar la pérdida, reducir la presión y también generar adaptación urbana. Esa fue la primera información que produjimos en el país. Pero con esto nosotros dijimos lo siguiente. Bueno, veamos si nosotros tenemos esta primera iteración, cómo ha sido utilizada. Llevamos a cabo entonces un análisis para poder identificar cómo había sido utilizada la información y generamos este diagrama esquemático a nivel general para ver cómo esta información se había utilizado mirando el escenario, el paisaje, la conservación, analizando el desarrollo de proyectos, cambio climático y la estrategia nacional y global. Esto era simplemente un barrido de información o conjunto de proyectos que habían utilizado el producto que habíamos desarrollado, la herramienta. Pero recientemente llevamos a cabo, porque hubo una brecha desde el primero en el 2021 que se desarrolló y hubo muchos desarrollos que ocurrieron porque nuevas políticas se sumaron, nuevos conjuntos de datos se pudieron incorporar, así que volvimos a correr el proceso para poder actualizar el método actual que nosotros tenemos hoy. Llevamos a cabo entonces este proceso y reconocimos que no teníamos que volver a correr todo el proceso, pero sí ver que había que ajustarse, refinarse y especialmente dijimos, esos conjuntos de datos, esos compromisos de políticas que habíamos identificado en la primera iteración, que aún estábamos viendo esto y decíamos, bueno, este conjunto de datos también se alinea con parte de algunos indicadores de cabecera o principales para la nación, que está viendo lo que son los MPAs, lo que es el Marco Mundial de Biodiversidad como en Montreal, y llevamos a cabo este proceso con participación, y estas fueron parte de lo que fueron este suite, este conjunto de datos para desarrollar este producto en cuanto a datos espaciales. Pero tomamos todo esto para identificar a nivel nacional la toma de decisión estratégica que teníamos que poder invertir si era que queríamos movilizar los recursos. Teníamos que identificar dónde estaban esas áreas. Tomamos toda la información y produjimos, estos son algunos de los productos y resultados que son los mapas de calor, donde nosotros vemos áreas que necesitan protección, si uno quiere, dónde quiere reducir la presión, dónde se necesita restauración y dónde se necesita adaptación. Estas son todas las características. Tomamos toda esta información y desarrollamos el producto final que voy a explicar. Este es el mismo producto, pero lo que hemos hecho después de producir esto, porque el país estaba ocupado desarrollando y finalizando los MPA, y había también otra información que si nosotros queríamos alcanzar la meta 2030 y utilizábamos este resultado, decir, bueno, a ver, pintemos el caso en el que hay dos escenarios. Con el actual, si uno quiere alcanzar la meta del Marco Mundial Biodiversidad, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero por otro lado, tenemos una meta lógica actual que el país dijo, bueno, alrededor del 20%. Bueno, ¿cómo se va a ver ese de 20% de protección? ¿Cómo se va a ver ese mapa? Entonces, uno de los puntos esenciales en la utilización del producto fue que nos permitió guiar esto. Si queríamos alcanzar un 30% de protección, por ejemplo, si queríamos analizar la meta actual que se estaba discutiendo, ¿cómo se vería también ese 20% de protección? Entonces, cuando empezamos a ver lo que eran los MPA, cuando
Veíamos la meta 2, por ejemplo, del Marco Mundial de Biodiversidad. Eso también nos ayudaba y era parte el mapa, el 2, que tenía que ver con restauración ecosistémica, que nos pintaba justamente a nivel más general cuáles eran las áreas en el país que decididamente iban a necesitar la restauración. Pero ha habido desafíos que hemos encontrado en el estado actual. Lo que hemos producido, bueno, es una escala de costos. Uno dice, bueno, lleva a cabo un análisis de decisión específica, es una decisión estratégica, lo cual conlleva un alto nivel de planificación. Y también lo que llamamos es entender a los usuarios, ¿no? Si tenemos lo que hemos desarrollado, este proceso, que es un proceso multiactor, cuando tengamos este conjunto de datos finales, hay que saber cuál es el costo en términos de escala, ver cómo estamos utilizando los datos y pensar a nivel estratégico. Y estos son algunos de los resultados del proceso que hemos llevado a cabo. Entonces, ¿cuál es el conjunto de datos? ¿Para qué lo vamos a usar? Entonces, tenemos que reforzar la colaboración técnica, todo lo que es la colaboración técnica y científica en nuestro país y, por supuesto, brindar apoyo con lo que es una finalidad nacional en cuanto al desarrollo del informe nacional, porque nosotros estamos prestando atención a estos dos escenarios y ver cómo se interconectan. Entonces, lo que es el desarrollo del informe nacional, cómo podemos apoyar, por supuesto, analizar cómo estamos desarrollando esto y también los insumos. Y cuando, en lo que se respecta a la movilización de recursos, las acciones deben tomarse y en este proceso, cuando estamos diseñando el proyecto, tenemos que prestar atención a justamente a estos aspectos de diseño para tener una perspectiva holística del país, tomando en consideración las distintas características de las áreas de nuestro país. Con esto termino mi presentación y bueno, espero haber compartido información valiosa. Muchísimas gracias, Samaelo, por esa presentación tan maravillosa. Has descrito muchísimos elementos vinculados con las aplicaciones del trabajo del proyecto ELSA. Ahora, bueno, justamente vamos a avanzar porque nuestro presentador se tiene que retirar de forma temprana. Entonces, ahora vamos a hablar de esta quinta característica que tiene que ver con el apoyo técnico personalizado, en este caso con el Laboratorio de Biodiversidad de Naciones Unidas. Hemos colaborado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia para una evaluación espacial para monitorear potenciales OMEX. Y este trabajo ha sido apoyado por la Fundación Besos y está vinculado con el proyecto Priorizando la Naturaleza. Para presentar este trabajo vamos a darle la palabra a Kim Mauricio Pedraza, del Ministerio del Ambiente de Colombia. Tienes la palabra. Hola, mucho gusto. Como lo dice Dani, mi nombre es Elkin Pedraza. Yo hago parte del equipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Para mí, pues, es un gusto poder contarles y extender también un agradecimiento a las diferentes organizaciones que hicieron posible, pues, la materialización de estas herramientas que son muy útiles para nuestro desarrollo en el país. Adelante, por favor, con la diapositiva. Bueno, entonces, como bien lo mencionaban, digamos que el apoyo que se da a Colombia parte a partir del proyecto Priorizando la Naturaleza, que buscaba dos productos, uno asociado a la Mesa de Prioridades Nacional y otro puntualmente como un apoyo para el Grupo Facilitador OMEC. En Colombia contamos con un escenario que llamamos Grupo Facilitador, que está compuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde la Dirección de Bosques. También lo integran el Instituto Alexander von Humboldt, que es un instituto de investigación en Colombia, y por la Fundación Natura. Entre las tres organizaciones conformamos el Grupo Facilitador, que es como
una instancia de coordinación y de recomendación al ministerio frente a la validación de los criterios OMEC. Entonces, en el marco del proyecto Priorizando la Naturaleza, se generan unos insumos que básicamente parte de unos análisis geoespaciales para aportar en la validación de los criterios OMEC. Adelante con la diapositiva, por favor. Vale, entonces, digamos que de manera concreta, el apoyo se centró en apoyar la validación de los criterios C y el criterio D en cuanto a los criterios OMEC. Partimos de una SOMEC, digamos que para el caso colombiano estaba dirigido el apoyo precisamente a identificar potenciales OMEC, pero eso ya lo teníamos adelantado en Colombia. Entonces, el esfuerzo se orientó, era a generar una herramienta de análisis geoespacial y también con un levantamiento de código analizado a través de R, el cual buscaba en esas OMEC potenciales que para el caso colombiano la llamamos en estado de nominación, que actualmente tenemos cerca de 200 nominaciones en el, digamos, de carácter nacional. Entonces, identificar para esas OMEC que están en estado de nominación, para el criterio C, cuáles son sus resultados positivos a la conservación, y en cuanto al criterio D, frente a los servicios, funciones y valores. Entonces, ¿cómo se ve esto a nivel cartográfico? Entonces, a una escala, digamos, local de la OMEC en sí, luego a una escala de sus vecinos en cuanto a áreas protegidas u otras estrategias que puedan haber, o si no hay alguna estrategia asociada a escala de bioma. Entonces, por eso, digamos, la imagen que vemos ahí en pantalla es parte del resultado que arroja esta herramienta y es muy valioso porque sí se veía una deficiencia, especialmente en reconocer esos valores, en reconocer, digamos, esos resultados positivos, porque muchas organizaciones, de acuerdo a los tipos de gobernanza, digamos, no tienen la misma capacidad que un gobierno para correr ejercicios de monitoreo o para estar, digamos, en un seguimiento continuo frente a sus estados de conservación in situ. Entonces, esta herramienta nos ayuda desde el grupo facilitador a establecer una línea base para un siguiente paso, digamos, en su reporte hacia un monitoreo. Adelante con la diapositiva. Gracias, sí. Entonces, pues ya digamos que mencioné parte de lo que está aquí contenido, pero como vemos en la imagen del costado derecho, pues no se ve muy bien, me disculpan, pero digamos que la herramienta no solo arroja estos análisis de manera, digamos, de salida gráfica en el mapa, sino que también nos facilita unos análisis en cuanto a escenarios de gráfico de acuerdo a las diferentes variables con las que podemos interactuar. Porque si bien no se hizo, digamos, un uso puntual del recurso del laboratorio, sí tuvimos el acompañamiento de expertos del laboratorio y se ayudó, digamos, a hacer un cruce de diferentes capas en las que interactúa el impacto antrópico, capas de biodiversidad, de integridad y conectividad, de servicios ecosistémicos y de uso humano tradicional. Adelante. Bueno, entonces aquí pues también les quiero compartir, digamos, actualmente Colombia cuenta con 68 OMEC reconocidas, visibilizadas en la plataforma de Planeta Protegido, y algunas de estas entran a un ciclo de que cumplen 4 o 5 años de su reporte. Para el caso colombiano nosotros contamos con un procedimiento nacional interno
y a los 5 años hacemos como ese ciclo nuevamente de validación cuanto al cumplimiento de los criterios, y esta herramienta evidentemente va a ser de gran utilidad para tener ese insumo frente al reconocimiento de esos resultados positivos y de esos valores culturales asociados pues con esos otros servicios en cuanto al criterio de. Adelante, por favor. Bueno, pues en cuanto a retos, tenemos bastantes, pero digamos que a través de la herramienta nos ayuda demasiado, y como bien lo compartían los demás compañeros de panel, son herramientas que facilitan a la toma de decisiones, entendiendo pues que las OMEC tienen diferentes tipos de gobernanza. Estas herramientas le aportan pues desde el gobierno nacional a tener una visión más clara de los diferentes territorios, cómo se ven conectados y cómo se están usando, y qué resultados dan precisamente ante estos escenarios de cambio. Para los gobiernos locales y para los diferentes tipos de gobernanza también es un insumo que está, digamos, dispuesto, y para el caso actual está siendo apoyado y utilizado este recurso de esta herramienta por parte del Instituto de Investigación. Entonces, digamos que aquí establecemos que si evidenciamos una dificultad, y lo mencionamos en su momento al proyecto, era especialmente en los temas de escala. Tenemos diversas nominaciones que tienen pues cada una particularidades diferentes. Hay OMEC que cuentan con áreas de 1 kilómetro cuadrado, mientras que hay otras de 1.500 kilómetros cuadrados. Entonces, pues son, obviamente la herramienta busca ser lo más asertiva, pero a nivel de escala pequeña, tenemos que buscar otros mecanismos de validación frente también a otros insumos de capas que tenemos a nivel nacional. Es una oportunidad para incluir también otras variables precisamente en ese desafío, y pues como les comentaba en la presentación, es una línea base para las actuales nominaciones y para posterior seguimiento con los reportes ya identificados y visibilizados. Esa es de mi parte lo que les quería compartir. Agradezco el espacio. Wonderful. Thank you so much, Elkin. So without Maravilloso, further Elkin. ado, I would like Sin to más move on preámbulos, to our final section of the ahora agenda, vamos a which is our pasar a la breakout última rooms, parte de la where agenda, we'll que try to son keep los the grupos de time, but trabajo we're going to pequeños o try to give breakout you as rooms. much of the remaining Vamos time as we a can to tratar de discuss darles el in mayor these tiempo sessions. posible para que puedan So, discutir y abordar los if you could argumentos just go en esta parte de one la slide sesión. further, Martina. Y We have Martina, 3 breakout room ajá, sessions bueno, for you. tenemos 3 The grupos de first trabajo is pequeños. El primero remaining in plenary. This will es have aquí en la interpretation plenaria. available, Este va a contar con and interpretación we'll feature disponible, our presenters from y Cuba and South vamos a Africa, tener and presentadores this will de be Cuba y de facilitated Sudáfrica, by Farai y va a ser Terurai of facilitado Zambi. por So this room will focus Fray on Terurai UNBL de Zambi, workspaces and y integrated spatial planning. justamente se va a hablar In de room la 1, this will be planificación an English-speaking espacial room, and we'll look at the use of integrada y global los data and trabajos y los metrics espacios to de trabajo support del national Laboratorio de development. Biodiversidad. So this will feature a Luego, presenter from Ghana, as well as el segundo va a facilitation ser from sobre Abir datos Ben-Umdan globales y su from uso y OSS. métricas, y va a ser facilitado por el Finally, in representante room 2, we de will have a Ghana, Spanish de only room that OSS, will look at y vamos a national tener una spatial sala de solo metrics and español que va a analysis trabajar featuring con our las métricas speakers espaciales from nacionales y Colombia and análisis Ecuador, con and this will be presentadores de Colombia y facilitated by Ecuador, que Diana lo va a Pulido of the facilitar Humboldt Institute. Diana Pulido del We're Instituto thrilled to have Humboldt. these TSCCs here to support this Bueno, conversation vamos around the use of justamente spatial planning a brindar in apoyo countries a estas around CBT. conversaciones con So, respecto a please, when my planificación colleagues have espacial opened the y breakout rooms, la please go Convención ahead and de select the breakout Diversidad room most Biológica. relevant Entonces, to your ahora areas of work. seleccionen, por And to favor, your la languages. sala You can also move que between the le breakout rooms convenga if you'd con like to respecto al tema. participate in the dialogue on Ustedes, multiple si quieren themes. también So we'll participar give you en el until diálogo en just a distintos temas, se couple pueden minutes, mover so entre 20 los grupos de trabajo past the hour pequeños. or so to have these conversations. Entonces, van a To our tener facilitators, instead of doing hasta a las report back, 28 we'll connect
para esta conversación y luego vamos a volver a plenaria, un poco para sintetizar la discusión. Entonces, por favor, ahora debería aparecerles el icono de las salas de trabajo pequeño, breakout rooms, en la parte inferior derecha de la pantalla. Si tienen algún problema técnico, infórmennos, por favor, y vamos a poderles asignar. Puedo ver algunos participantes que se van moviendo a las distintas salas. Entonces, tenemos muchas personas que se quedan aquí en la plenaria. Si alguien quiere irse a una sala, no quiere estar en la plenaria, acuérdense que pueden seleccionar en la parte inferior derecha de su pantalla, dependiendo del tema que les interese. Vamos a darles unos minutos adicionales para que puedan escoger la sala que más les convenga. Entonces, 3 salas, la plenaria que tiene inglés y español, la 1 que tiene solo inglés y la 2 solo español. Bueno, vemos que las personas han entrado en las distintas salas. Si tienen alguna pregunta técnica o no pueden conectarse en alguna de las salas, nosotros les podemos enviar. Así que para aquellos que se mantienen en la plenaria, ahora le voy a dar a mi colega Zambi para facilitar la discusión. Entonces, por favor. Y yo te voy a avisar. Esperemos unos minuticos más. ¿Qué tal, Diana? Podríamos ir empezando, por lo que tenemos muy pocos minutos, si fuera Es posible. que nos falta uno de nuestros países. Ecuador. Andrés, ¿te refieres? ¿Ecuador? Sí, señora. Sí. Podemos ir empezando con lo que quieras discutir con Colombia y ahorita se une Andrés. Listo. Bueno, pues perfecto. Y bienvenidos todos. Y bueno, muchas gracias por unirse a este espacio de trabajo en el que pues vamos a ahondar un poquito sobre el tema de métricas y análisis espaciales nacionales con Colombia y con Ecuador, que ya se nos debe estar uniendo. Bueno, yo soy Diana Pulido, yo trabajo en el Instituto Humboldt de Colombia, que es uno de los 18 centros de apoyo técnico y científico del Convenio de Diversidad Biológica, y particularmente nuestra designación establece, digamos, que prestar apoyo técnico y científico a 12 países de la región. Estoy encantada de poder estar aquí facilitando esta iniciativa y feliz también de ver que la región, digamos, tiene experiencias exitosas en el uso de esta herramienta de datos espaciales y, bueno, tecnológica también. Entonces, bueno, la idea, como les mencionábamos al principio, es un poco ahondar y profundizar sobre esas experiencias que nos han compartido nuestros colegas de Colombia y Ecuador, y un poco generar la discusión frente a dudas particulares que ustedes tengan, reflexiones o preguntas también igualmente. Entonces, invitarlos a que por favor no duden o siéntanse libres de preguntar y de levantar la mano. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos empezar y me gustaría como Elkin, ya no te estoy viendo, pero no sé si estás aquí. Sí, aquí estoy. Bueno, Aquí perfecto. estoy. Súper. Bueno, de pronto un poquito como para empezar esta discusión, algo que me llamó mucho la atención de tu presentación, Elkin, y si bien digamos que para que todos estemos como en la misma línea, para el caso de Colombia se trató de un apoyo particular a un reto nacional que teníamos, más que, digamos, en el uso de métricas. Y recuerdo de tu presentación que hablaban de cómo evaluar diferentes criterios para la definición de OMEX. Y tú hablabas de los criterios sobre valores espirituales y culturales. Y entonces la pregunta de Elkin es cómo dentro de estos, digamos, análisis espaciales ustedes integraban estos temas espirituales y culturales, es decir, qué tipo de información se usa para definir estas variables. Vale, muchas gracias.
Digamos que la herramienta da la posibilidad de interactuar con diferentes capas y precisamente el Instituto Humboldt es quien actualmente está desde el grupo facilitador apoyando con correr las dinámicas, digamos, para la validación de estos dos criterios. Entonces, pues básicamente los resultados pues han servido para evidenciar diferentes, o más bien para demostrar esos altos o bajos valores en cuanto a servicios ecosistémicos, en cuanto a presión humana y también pues en cuanto a esa potencial conectividad comparando las diferentes áreas de referencia. Pues por encimita compartí en la presentación las capas con las que se ha interactuado. Entonces una de ellas es por ejemplo el impacto antrópico y dentro de esa tenemos el índice espacial de huella humana, pero también, pues, bueno, a partir de una diferencia espaciotemporal que valida esta capa, que creo que es de 2015 a 2022. Asimismo, pues tenemos las capas de biodiversidad, entonces, pues para el caso colombiano tenemos páramos, bosque seco tropical, se cruzan los humedales, sitios Ramsar, ecosistemas amenazados, están las KBA, las AIC, los sitios AICA, ecosistemas subrepresentados, riqueza de especies endémicas y de especies amenazadas. En cuanto a integridad y conectividad, pues también los bosques de alta integridad, las zonas silvestres, la conectividad ecológica estructural y pues asociado pues también y ya más puntual con tu pregunta, los servicios ecosistémicos, entonces ahí también se revisan variables de biomasa aérea de carbón orgánico del suelo, de secuestro, retención de carbón, servicio de polinización, rendimiento hídrico, estabilidad climática y con lo, digamos, con lo más cultural, pues asociado precisamente con las capas de áreas o resguardos indígenas, reserva campesina y consejos comunitarios. Entonces, dentro de esos cruces, pues nos dan resultado de diferentes variables que da la oportunidad pues a un análisis y comparado precisamente con la información que presenta el nominador cuando hace su postulación. Ya, gracias, Elkin. Elkin, tú mencionabas como varias, digamos, tipos de información o de datos que se tienen en cuenta y a mí me gustaría un poco tu reflexión frente a si son estas herramientas de datos espaciales y de planificación espacial una manera de materializar eso de que se habla siempre de establecer esas sinergias entre las agendas de cambio climático y biodiversidad. ¿Es esta una manera de realmente en la práctica integrar estas agendas de desarrollo, de bienestar, de cambio climático, de biodiversidad? Bueno, gracias por tu pregunta. Yo creo que Colombia en los diferentes escenarios políticos y de cooperación ha venido posicionando precisamente lo que mencionas en cuanto a que se hable de una sola agenda que recoge los elementos de estos diferentes escenarios de discusión. Esta herramienta apoya a la toma de decisiones enfocada pues a esa visión integral. Más allá, digamos, de este ejercicio, y creo que es un paso y lo han posicionado pues el presidente, la ministra, por ejemplo, el tema de reservar de manera permanente el bioma amazónico, pues es un gran paso que ayuda a que repensemos precisamente los ecosistemas de vital pues, importancia y estratégicos, pues siendo el pulmón y el corazón, digamos, de la humanidad, y cómo, pues a partir de estos diferentes análisis se da un peso o un mayor criterio técnico frente precisamente a esas instancias políticas en las que nos denominamos pues el cuidar de la vida o
o cómo hay esa coherencia precisamente entre estas agendas y entre estas dinámicas. La otra cosa es que la mayoría de las autoridades de gobernanza, pues en cuanto a los criterios OMEC, pues son privados. Y esos privados, pues son personas que están convencidos y por eso, digamos, quieren visibilizar su estrategia. También tenemos, y precisamente en este mes de marzo tenemos 22 nuevos reportes de OMEG en la base de datos mundial y dentro de esos reportes tenemos 3 resguardos indígenas, un consejo comunitario, tenemos una gobernanza mixta y como 19 o 17, ya no me recuerdo bien, gobernanzas privadas. Pero es como ellos quieren demostrar sus aportes más allá de lo que históricamente hemos hecho desde el sector público, que es, digamos, esa respuesta generalmente a estas instancias de cooperación. Diana, Ya. si te parece, muchas gracias, Elkin. Nos piden volver, pero como Andrés se acaba de unir, no sé si pudiéramos hacerle una pregunta a Andrés de Ecuador, que está con nosotros, y de ahí ya tendríamos que volver a la plenaria. Wow, fue muy rápido. Sí, ahí Bueno, está Andrés. Ujú. pues Andrés, gracias por acompañarnos. De pronto una preguntita muy concreta. Tú mencionabas que el uso de UN Biodiversity Lab ha sido en el marco de 3 proyectos. Entonces la pregunta es, ¿a qué punto el uso de esta herramienta sea realmente como institucionalizado, sistematizado, más allá de esos proyectos puntuales y como cuáles son esos como desafíos? Muchísimas gracias por tu pregunta. No sé si me están escuchando. Sí, Perfecto. te escuchamos, Andrés. Sí, se escucha bien. Entonces, bueno, la herramienta como tal no se ha institucionalizado, pero la estamos usando en el marco, digamos, de la implementación ya de la estrategia, por una parte. Pretendemos generar una caja de herramientas y un módulo de capacitación constante para que, digamos, esté a disponibilidad de todo aquel que quiera hacer ejercicios para el tema de planificación espacial. Entonces, es un poco complejo el tema de la incorporación ya, digamos, legal de la herramienta, pero sí va a estar siempre a disposición de los usuarios que vayan a hacer este tipo de ejercicios, ya sea desde el mismo ministerio, desde otros sectores o para el tema del ordenamiento territorial ya con los gobiernos subnacionales. Es decir, lo vamos a ir incorporando en las herramientas de capacitación del gobierno para que de esta forma, digamos, continúe usándose UNB Lab. Maravilloso. Yo no sé si alcanzamos una preguntita de alguien, es que estuvo como muy rápido. No sé Sí, si algo alguien muy rápido podría ser, sí, porque los demás Bueno, grupos ya están volviendo a la plenaria, sí. una preguntita rápida. Si entendí bien, para el 2026, para este año, se van a sumar nuevas herramientas dentro de la plataforma. Me pareció escuchar dentro de las presentaciones. Bueno, O- eso, Sí. Bárbara, Sí. entiendo que se van a estar, pero eso la podemos hacer, creo que ahorita en plenaria esa pregunta. Dale, perfecto. Pero sí creo que se van a empezar a incluir esas métricas nacionales, o sea, es como el nuevo servicio que hay. Ah, está bien. La misma información que uno ponga por país, no algo que esté global. Exactamente. Ah, ok, gracias, Diana. No, con mucho gusto. Y bueno, no pensé que teníamos un poquito más de tiempo, de pronto llevarnos una reflexión de también cuál podría ser la utilidad de esta herramienta para pensarnos también en términos de prioridad de conservación y de trabajo regional, ¿no? Muy en clave de los centros subregionales, de qué tan útil puede llegar a ser esta herramienta para nosotros empezar como a planear o a identificar posibles digamos, prioridades o necesidades de nuestra región. O también, como lo mencionaba Andrés, para estos temas de estandarización y demás, si eso también puede ser un ejercicio, digamos, de orden regional.
Y en todo caso, pues creo que ha sido evidente que hay muchos países que ven, digamos, mucho mérito y mucha utilidad en esta herramienta, entonces creo que la invitación también es como a cacharle un poquito, a revisar un poquito en virtud de los contextos y de las necesidades de cada uno de nuestros países, cómo le podemos sacar provecho a esta herramienta. Y bueno, fue un gusto estar aquí un ratico con ustedes y creo que entonces volvemos. Perfecto, procederé a cerrar todas las salas que tengo esa administración. Nos vemos en la plenaria. Perfecto. Gracias, nos vemos. We timed up. Yeah, well, it's to say that, and then also just to complement the responses from both Sami and Nelvis, which really focused on the stakeholder engagement process in both Cuba and South Africa. I want to clarify, so the ELSA tool itself is freely available on UN Biodiversity Lab. It provides a default input set Costo of data en el Laboratorio de Biodiversidad de GBF Naciones targets 1 Unidas. through 12. Ofrece información, conjuntos de datos que mapean justamente las metas del Marco Mundial de Biodiversidad y pueden utilizarlos directamente para correr una optimización espacial e identificar aquellas áreas de prioridades donde la protección, restauración o gestión y reverdecimiento urbano puede mejor implementarse en las distintas metas del Marco Mundial de Biodiversidad. Así que estamos muy felices de compartir esta mayor guía sobre esto que puedan utilizar en sus países con también los actores claves para hacer este proceso similar, como Sami y Melvis han descrito en sus casos particulares de país. Thank you Muy all bien, veo so que ahora much. allá han regresado I know todos we're de a las bit over secciones de time, grupo. so Sé I que just estamos want un to poquito run through pasados del the tiempo, last así que quisiera closing. ahora And I ir just want a to la highlight, I sección de know we were cierre. short on time in the También breakout rooms, quiero so we're em, very happy to destacar que connect any of our estábamos muy acotados participants to de tiempo para las presenters or secciones de to grupo, the así que con INSTO-CSCs who are gusto here podemos facilitating conectar con los if you'd like participantes o to continue presentadores the de los distintos conversation TCCs que past tengan, today. que están And our aquí UNBL facilitando si team is quieren also continuar también la available. conversación más allá de I esta will take sesión. 30 Y desde luego el seconds. equipo I del think we're Laboratorio gonna de skip Biodiversidad over también the está report disponible. Voy back, a ahora tomar but we will 30 share segundos. this when we Vamos share the a recordings and pasar capture a lo opinions que es from all los of our reportes, pero vamos facilitators a compartir también las that we grabaciones. can Hemos share captado so you can también see what las happened información para across todos our nuestros various breakout facilitadores para poder rooms. compartirla, para So ver just qué super ocurrió quickly, ahora en I las know secciones de we grupo. gave you a lot of Rápidamente, súper information about rápido, what is sé on que tienen muchísima UNBL and información how de lo que all 5 está en el countries presented Laboratorio de should be Biodiversidad y using cómo it. If we los could 5 go to the países next que han slide. presentado están utilizando estas So all herramientas. of the Vamos a la features that siguiente they presented diapositiva. and that we showed on the Todas trailer las are características freely presentadas y available que on vimos también en el UNBL. video están We also provide libremente basic support to disponibles en el use all of laboratorio. those También features, as ofrecemos well as apoyo user básico para guides utilizar todas and estas troubleshooting características, support. al igual que guías de Most of usuario the y countries también that apoyo presented por cualquier today problema who worked with técnico. La mayoría de los dedicated países que projects presentaron to el día de hoy enhance stakeholder engagement and trabajaron en enhance the proyectos use of national dedicados para data. mejorar la So we do participación de have various actores y mejorar el at-cost uso de datos, services that we can datos offer to nacionales. Perdón. countries to go Tuvimos deeper diversos beyond también the free servicios que features that are podemos available on ofrecer con un UNBL. costo a los I won't países go para into poder this in detail profundizar más today. You allá, can see it pero hay on the slide, and características we're really sin happy to costos connect disponibles en el Laboratorio de after this Biodiversidad, como session to mencioné, no discuss vamos a entrar further. en detalle, pero Next pueden ver slide. en esta diapositiva, con gusto podemos conectar So some después de la basic sesión ways para you dar can más continue to engage with us información. at UNBL. You A see our email continuación, si address quieren on the screen. sumarse You can y request continuar a la free interacción con el workspace and laboratorio, ELSA aquí está nuestra tools for dirección de your correo country. de contacto. En la We're also pantalla very pueden happy to requerir explore further también un customer espacio de support. trabajo libre And con la herramienta DLT ELSI tours para su are our país. Con guidance gusto vamos a poder materials, which explorar un cover apoyo all of más the customizado features o a that were medida y presented today. también darles Finally, we're dirección con working with respecto a los all materiales of the guía para cubrir todas las TSCCs características who que presentamos el día de hoy. Por último, participated estamos today to trabajando organize con todos further los equipos de in-depth trainings TSCs que on UN participaron el día Biodiversity de Lab. hoy para organizar So más we will be in touch and be sure to share capacitaciones those en with you as profundidad o well profundización con in the respecto upcoming al months. Laboratorio de Biodiversidad. Así que So with estaremos en that, contacto para we are ofrecer at más the end información of our en los session for próximos today, and I meses. just want Con esto vamos a dar cierre a nuestra sesión del día de to hoy. one last bit of wrap up. Y First of all, un I want to thank último all of you punto for para your cerrar. En primer participation lugar, and quiero for staying agradecerles a cada uno de past the ustedes por close su of the meeting. participación y por quedarse I'd más also like allá to del cierre de la thank Jeff for reunión. its financial También quisiera support, agradecer all al of our Jeff por presenters and
su apoyo financiero y a todos nuestros presentadores y moderadores en la contribución para poder hacer esta sesión posible. Quedamos entonces abiertos y disponibles para brindarles apoyo bajo este paraguas, este programa paraguas del JEF para preparar con ustedes sus contribuciones y generar más avances al completar sus séptimos informes nacionales. Y por último, las grabaciones de este seminario web, incluyendo la sesión del día de hoy, estarán disponibles en la página web de YouTube del foro de las MBPAs, que está compartiéndose también aquí en el chat. Por último, una vez más, después de la sesión, vamos a enviar las grabaciones y presentaciones por correo. Y antes de dejar la sesión, por favor, completen esta encuesta que va a aparecer en su pantalla. Una vez más, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sumarse el día de hoy, a los presentadores, facilitadores, y pedimos disculpas una vez más por reducir el tiempo de discusión en sus secciones de grupo. Agradecemos el sumarse, participar activamente y ayudarnos a tener esta sesión tan dinámica. Ansiamos entonces continuar trabajando con todos ustedes y les deseamos todos los éxitos con la continua preparación de sus séptimos informes nacionales y trabajo continuo en lo que es la implementación de los MBPAs en monitoreo y reporte. Muchas gracias una vez más. Que pasen un muy buen resto del día y continuamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bye, Amir. Thanks, Mario. Gracias, adiós, muchas gracias. Gracias, Mario. Thanks. Have a good day. Gracias, adiós, que pasen un buen día.